Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado y traemos hoy una nueva entrega del sistema Londres Pereira, esta serie de vídeos en relación con el libro sobre el sistema Londres Pereira que he sacado recientemente en la editorial Chessy. Y vamos hoy con la quinta entrega, en este caso vamos a tratar el capítulo de la India de Rey, el capítulo que más, digamos que más páginas tiene en el libro, porque se pueden utilizar bastantes esquemas con la India de Rey, con negras. Hay varias formas de jugar, coge bastantes abanicos y es una de las aperturas que más centran la atención de los aficionados, y particularmente es mis años de experiencia con la que más me encuentro, ¿no? Cuando juego con negras, cuando me juego con blancas, perdón. La defensa India de Rey suele ser la defensa principal, la que más veces me he tenido que enfrentar a ella, ¿no? Bueno, la India de Rey se caracteriza, bueno, tras D4, por ejemplo, ¿no? Caballo F6. Bueno, aquí vamos a tener, como siempre, en principio el orden correcto es alfil F4, aunque en este caso, en esta partida todavía jugamos así, y C5. Bueno, esta fue una partida de ejemplo, pero vamos a ver luego otros órdenes, ¿no? En concreto. Vale, vamos a empezar por aquí. La jugada normal sería jugar alfil F4, G6, y ahora, por ejemplo, pues caballo F3, alfil G7, y aquí pues la jugada E3, ¿no? Vimos en la partida anterior las ideas del Barry con caballo C3 D5, y en principio esta sería pues la jugada más natural, ¿no? Vale, aquí el negro suele jugar en roque, el blanco alfil E2 y las negras D6. Aquí tenemos dos líneas para el blanco, dos líneas para jugar. Y ahora hay la jugada en roque o H3, ¿no? Este es uno de los dilemas en los cuales, cuándo jugar H3 o no jugar H3. El estado actual de la teoría dice que el blanco puede prescindir actualmente de jugar la jugada H3. La diferencia radica en una línea que pueden escoger las negras, que es que, por ejemplo, tras H3, C5, C3, ahora tenemos la jugada dama B6, ¿no? Bueno, esta idea típica, atacando aquí el peón débil de B2, como sabemos, un arma bastante común en este tipo de aperturas. Las blancas normalmente aquí suelen enfrentar este tipo de variante, tienen que jugar de manera de poder defender ese peón y suelen jugar con dama B3. Esta es la jugada, en principio, habitual, ¿no? Es cierto que esta idea, caballo BD2, dama por B2, y ahora caballo C4, dama C3, una idea bastante interesante, aunque es arriesgada, sacrificando un peón, pero bueno, esto necesita práctica. Es algo que analicé, me parece interesante, que se puede probar, aunque en realidad es algo arriesgado, ¿no? Aquí tenemos la opción caballo F2, que es interesante, ¿no? Y por ejemplo, tras alfil D7, A3, C por D4, torre C1, la dama queda atrapada, pero digamos que las negras consiguen compensación por la dama, ¿no? D5 en roque, D por C4, torre por C3, D por C3, caballo por C4. Bueno, esto es interesante, yo creo que el blanco aquí es una partida compleja, de nuevo entregando la dama dos piezas. Puede particularmente que me pueda gustar un poco más el blanco, aunque este peón aquí es peligroso y las negras se pueden activar rápidamente, ¿no? Tenemos torre, pieza y dos peones por dama, y la posición es bastante interesante, ¿no? Y también la otra opción aquí, caballo BD2, dama B2, caballo C4, dama C3, también es jugar rey F1, B5, torre C1, dama B4, torre B1, de nuevo la dama suele quedar atrapada, de nuevo otro sacrificio de dama, peón por, y tenemos aquí, pues de nuevo, una posición también bastante con cierta compensación. Pero bueno, la idea, bueno, también aquí a veces, la idea es que normalmente tras dama B3,
solemos alcanzar este tipo de final, ¿no? Alfil E6, por ejemplo, y dama por B6, A por B6, A3, caballo C6, y bueno, aquí tras caballo BD2, o sí, caballo BD2, caballo A5, enroque, por ejemplo, y ahora pues hay varias jugadas, ¿no?, que se han hecho en esta posición, caballo B3, torre C8, etc., ¿no? Hay varias ideas, ¿no? Bueno, este es un final bastante conocido, hay muchas partidas, suele ser un final bastante igualado, y es una variante en la cual muchos jugadores a lo mejor no gustan del cambio de damas, con blancas, prefieren jugar otro tipo de variante, y es posible. También con H3, C5, C3, aquí el negro juega a veces la idea de alfil E6, para evitar la jugada dama B3 y poder jugar después dama B6. Esto también es bastante conocido, la jugada alfil E6, y es una idea bastante interesante, ¿no? Pero bueno, volvamos al orden principal, ¿no? Entonces aquí la idea principal es que tras enroque, y ahora C5, C3, y ahora dama B6, perdón, dama B6, siempre se puede jugar B6 también, ¿no? Aquí las blancas tienen la jugada interesante, caballo BD2. Esta es la diferencia ahora, estar enrocado y no haber perdido el tiempo de H3, es que si dama por B2, aquí por ejemplo, la jugada habitual es alfil E6, y recomendamos en el libro alfil F5, también damos una partida de ejemplo, os parece un poquito mejor para el negro, ¿no? Tras dama por B2, el blanco juega caballo C4, y obtienen una posición ventajosa. Claro, ¿cuál es la principal diferencia? Que ahora dama por C3 no es jaque, ese tiempo es clave, ¿no? Entonces dama C3, simplemente torre C1, dama B4, torre B1, dama C3, torre B3, pues gana la dama y es clara ventaja blanca. ¿Qué significa esto? Que tomar en B2 no es posible, y caballo C4 tras dama B5, caballo por D6 también da una clara ventaja blanca. Bueno, entonces en esta posición, normalmente, básicamente, al llegar a este tipo de posición, que es una posición inicial, típica de la India de rey, vamos a tener varios planes para las negras, ¿no? Vemos los planes con C5 y dama B6, hay luego los planes que veremos luego en la partida principal con C5, B6, alfil B7, y el plan más típico de la India de rey, más utilizado, es intentar jugar con E5, ¿no? Y aquí tenemos varias opciones para el negro. Por ejemplo, H3, podría, haber sido enroque, tampoco no pasa nada, caballo BD7, enroque, y ahora dama E8, una de las ideas típicas de la India de rey, que es intentar jugar rápidamente E5. Eso también es una de las líneas principales, los jugadores más clásicos de India de rey juegan dama E8. Hay aquí alternativas interesantes como caballo E4, también se ha jugado. Y tras dama E8, otra idea aquí, por ejemplo, también es C6, que también se ha jugado en alguna partida, aunque tras C4 el blanco tiene buena partida. Y es muy importante, estas de las líneas indias de rey, tenemos dos formas de jugar aquí con blancas contra la India de rey. Una en el más estilo puro Londres, que suelen ser variantes con C3, aunque son variantes realmente que yo no las recomiendo si queremos luchar por ventaja, y en estas variantes concretas recomiendo jugar con C4. ¿Por qué? La casilla C3 puede ser útil para nuestro caballo, y aparte nuestra idea va a ser jugar en el flanco de dama, en la expansión de peones, por lo cual da ventaja. Unas ideas principales del blanco es que tras C4, y luego el negro, por ejemplo, va a jugar E5, nosotros nos vamos a retirar alfil H2, y en ese tipo de posiciones tenemos que tener en cuenta que el sistema con C3 y caballo BD2, que suele ser habitual, no es tan correcto aquí porque las negras tienen E4, y este caballo, si este caballo estuviera en B2, no tendría una buena casilla de retirada, ¿no? G5 no es bueno y E1 es pasivo. Entonces, con el peón en C3. ¿Por qué juegan las blancas así? La idea es dejar la casilla D2 para el caballo de F3 si las negras juegan con E4.
El otro caballo va a C3, desde C3 puede ir a B5, controla D5 también, y también se apoya el juego de peones en el flanco de dama, que suele ser la línea principal. De hecho, aquí hay varias ideas. Por ejemplo, E4, que se ha jugado mucho, sin embargo, me parece una jugada un poquito peor, ¿no? Por ejemplo, caballo F de 2, suele seguir así, ¿no? Dama E7, caballo C3, y ahora, por ejemplo, pues C6, controlando aquí es típicos, también se ha jugado aquí, por ejemplo, torre 8, pero bueno, yo creo que en esta línea la mayoría de variantes dan al blanco una interesante ventaja, ¿no? Y por ejemplo C6, el blanco juega con B4, y ahora torre 8, y por ejemplo aquí ya C5, de nuevo tratando de abrir la gran diagonal para el alfil, que parece que está escondido, sin embargo es mucho más activo normalmente que su colega de G7, ¿no? Y bueno, aquí el blanco consiguió ventaja en una partida que también analizamos en el libro, entre Renier Vázquez y Candela, y hay bastantes ejemplos con este esquema de juego, ¿no? Bien, también en esta posición las negras intentan hacer E5 de varias maneras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es jugar caballo C6, por ejemplo, tras enroque, ¿no? Una de ellas es jugar con caballo C6 y con caballo F de 7, que también es una alternativa interesante. La idea es caballo C6 y hacer un rápido E5, de nuevo la idea negra. Esto también se puso bastante de moda y también se estuvo jugando durante un tiempo. De hecho, por ejemplo, tras pues caballo C6, enroque, caballo D7, perdón, aquí caballo C6, aquí por ejemplo H3, caballo D7, y ahora el blanco juega aquí con C3. Bueno, me parece muy interesante la idea de caballo C3, de nuevo muchas variantes, esta jugada es bastante interesante. Y aquí si E5, alfil G5, esto es una recomendación que doy, hay bastantes análisis que da ventaja a las blancas. Creo que en este caso es mejor retirarse a G5 incluso que a H2, ¿no? Y de nuevo la opción de C4, que me parece la mejor, ¿no? C4, E5, alfil H2, y aquí hay varias ideas, ¿no? También, de nuevo. Por ejemplo, E por D4, E por D4, y ahora tenemos varias ideas, ¿no? Por ejemplo, dama F6 es una idea interesante, y aquí las blancas tienen una línea muy buena, que es caballo C3, sacrificando el peón, caballo D4, caballo por, dama por, y caballo D5. Y aquí la posición es complicada, ¿no? Si dama B2, torre B1, dama por A2, caballo C7, da ventaja blanca, y contra C6, que debe ser la mejor jugada, aquí la jugada correcta para el blanco y es rey, caballo 7, rey 8, alfil por D6, también con varios ejemplos, ¿no? Tenemos bastantes ideas en esta posición. Y contra caballo D7 directo, por ejemplo, volvemos atrás, aquí, por ejemplo, ¿no? Con H3 o, por ejemplo, con enroque, contra caballo D7, H3, E5, aquí tenemos dos opciones. La mayoría de las partidas conocidas retiran el alfil H2, ¿no? Y suele transponer un poquito a lo que acabamos de estar más o menos viendo, ¿no? Por ejemplo, torre 8, torre 1, caballo C6, o F5, estas jugadas también son muy típicas del flanco de rey, por ejemplo, ¿no? Aquí normalmente, por ejemplo, cambiamos y caballo C3, ¿no? Estas son buenas ideas, también es bastante interesante. Tomar y caballo C6 sería parecido a lo que acabamos de ver, y también dama E7, C4, caballo C6, caballo C3, volvemos a estar en territorio conocido, ¿no? Este tipo de variantes. Entonces, en esta posición, una de las ideas que también recomiendo, y que después de la jugué en una partida, después de estudiarla y prepararla bien, pues también me decidí por la jugada alfil G5. Es una recomendación mía que no se había jugado en la práctica, la jugué en una partida, la puse en práctica y también pues la analizo y la considero como alternativa, tanto perfectamente jugable como tanto como alfil H2.
y quizás con el efecto sorpresa de que muchos rivales pues no estén tampoco tan preparados contra ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, tras F6, alfil H4, G5 y alfil G3, F5. Y aquí el blanco puede conseguir ventaja con caballo C3. La avalancha aquí de peones no hay que tenerle miedo, suele ser temporal. El alfil o las piezas parece que quedan un poco restringidas, pero también cada avance de peón deja casillas débiles y a la larga las blancas suelen mover. Por ejemplo, F4 suele dejar débil la casilla E4. Normalmente hacemos este cambio de peones, el alfil se retira. Si G4 siempre podemos cambiar y volver a G3. Todo en la práctica está bastante analizado con ejemplos y ya os digo que el ataque, la primera impresión visual es de que las negras tienen una iniciativa aquí peligrosa, pero la práctica y la experiencia, el estudio concreto de la posición nos demuestra que el blanco puede quedar mejor y solventar bien los peligros del negro, ¿no? Y luego la otra opción, que es interesante, el otro esquema, aquí por ejemplo, pues tras enroque, también son los sistemas de B6, ¿no? Con C5 o sin C5. Vulgarmente, en la partida que os quería enseñar, llegamos a este orden, ¿no? Es una de las más me suelen utilizar, empezamos con este orden, y curiosamente, como veis, alfil E2, D6, pues llegamos a la posición básicamente que os quiero enseñar. ¿Cómo llegaríamos a esta posición? Normalmente por este orden, ¿no? C6, por ejemplo, enroque, y ahora pues imaginaros C5, C3, B6, H3, bueno, alfil B7, caballo BD2, y aquí normalmente caballo B, y aquí normalmente pues caballo BD7. Caballo C6 también se ha jugado, de hecho también ponemos alguna partida de ejemplo. Las líneas son parecidas con algunas ideas, pero a mí particularmente creo que es mejor para el negro tener el caballo en B7, tener la diagonal. La idea es apoyar igualmente E5, ¿no? Y tener la diagonal abierta para el alfil. Y esta variante del negro suele transponer en algunos libros o en algunas variantes, es un poco un sistema parecido llamado a la red invertida también, y la idea negra suele ser colocar sus piezas aquí en el flanco de dama de esta manera, ¿no? Tras A4, A6, y por ejemplo ahora alfil H2, es una jugada también, hay varias jugadas naturales aquí, por ejemplo también se puede jugar dama B3, torre 1, hay varias ideas, ¿no? A veces el orden es bastante independiente, o sea, perdón, similar, que suele valer cualquiera de las dos jugadas, y también torre 1, ¿no? Como os digo, son un poquito principales. Y bueno, aquí hay varios planes para el negro, y esta es una de las posiciones concretamente de las que más me he enfrentado, ¿no? Tenemos varios planes en esta posición. Torre C8 en la partida que os voy a enseñar, dama C7 es la más empleada también, torre A7 se ha jugado y con idea de dama A8, y también torre 8, aunque un poquito menos, ¿no? Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí contra torre C8, juega torre C1, juega el blanco aquí, aunque en concreto la mejor aquí sería torre E1. Y también es interesante alfil C4. Bueno, aquí tenemos dos ideas. Las negras normalmente quieren colocar su dama en A8, a veces hacen también torre A7 y tienen dos objetivos. Aparte de dominar la gran diagonal, tratar de romper en algún momento dado en el flanco de dama, también con B5, y en este caso no apuestan tan rápido por la ruptura E5. Bueno, cuando hay este tipo de disposición, aquí el principal para el blanco, tenemos varias formas de jugar también. Una es con la torre en E1, en algún momento sacar el alfil, y la idea, una idea interesante, es jugar E4, D5, ¿no? D5 y E4, tratando de, con los peones en E4 y en D5, cerrar la diagonal del alfil y que este alfil quede un poco pasivo. Hay otra idea también que es muy típica, que es llevar la dama a B3 y desde aquí controlar, presionar el flanco de dama, atacar el punto B6, evitar B5 en algunas variantes. También luego la dama puede ir a 3, por ejemplo, y jugar también con B4, jugar por la columna C. Tenemos varias ideas, como puede ser C4, D5 también en algún momento. Y también desde dama B3, otra idea es mover el alfil, que a veces puede ir a D3 o a C4, también para presionar por esta diagonal. Son varias ideas, ¿no? Para ambos bandos. Entonces, bueno, es una de las posiciones, pues ya digo, en la práctica que más se me dan con el Londres,
y también que muchos jugadores de negras, y donde pues prácticamente pues aquí me han jugado un poquito de todo, ¿no? Como tenemos tiempo para ver todas las variantes, pues simplemente vamos a ver, para finalizar esto, con una partida que siguió de esta manera: torre C1, aquí torre C7, el plan típico, y aquí B4, ¿no? Bueno, aquí hay varias ideas, de nuevo también torre 1 era interesante, por ejemplo, caballo E1, dama E8, alfil F3, torre FC8, posición equilibrada también. También dama B3 es interesante, dama 8, torre D1, alfil C6, ¿no? En este caso preparando la ruptura, y creo que aquí el blanco con C4 puede quedar un poquito mejor, aunque jugaron dama A3, torre FC8 y la posición también estaba más o menos equilibrada. Aquí peón por, creo que en este caso era mejor dama 8, y tras peón por C4, caballo 4, D5, caballo C3, caballo A2 y más o menos caballo B4, la partida aquí estaría más o menos equilibrada. Y tras peón por, aquí el negro jugó caballo D5. Evidentemente esta jugada, que parece activa, pronto será la causa de una de las causas de los problemas de las negras, ¿no? Aquí era mejor jugar torre por C1, perdón, torre por C1, dama por C1, dama 8, con la idea de nuevo, dama B2, torre C8, torre C1, disputando el control de la columna C, aquí en este caso la única columna abierta, y la posición estaría más o menos también aquí equilibrada, ¿no? Ahora dama B3, bueno, jugada también temática del blanco, y dama C8. Esta jugada también es dudosa. Aquí parece que el negro va a quedar muy bien si consigue el dominio de la columna C, pero es algo irreal, ¿no? Realmente vemos que caballo 7, F6, perdón, A5 hubiera sido una mejor jugada, tras B por A5, dama B5, caballo F6, la posición está más o menos equilibrada, ¿no? Por ejemplo. Y dama C8, aquí ahora se encontraron las negras con una desagradable sorpresa. Las blancas iniciaron una secuencia muy interesante, que es torre por C7, comemos con la dama, evidentemente si comemos con el caballo, torre C1 nos daría una pequeña ventaja en este caso, y ahora alfil C4. Bueno, primer tema, ¿no? Ganamos un tiempo atacando el caballo, y ahora caballo 5, F6. Bueno, esta jugada que parece natural, en realidad es ya un grave error, y la posición parece una típica posición que ya os digo que pasa muchas veces en este sistema Londres, ¿no? Una posición que aparentemente equilibrada, inofensiva, pega un giro rápido, inesperado, y de repente encuentras una posición de ataque o ciertos temas en los cuales no puede el negro, en este caso, defenderse, y es lo que pasa en esta partida. Nadie diría que en pocas jugadas ahora mismo el blanco está ganando ya, ¿no? Parece bastante extraño, pero en este caso sí que es posible. Aquí era la única jugada E6 para sostener la posición. Aquí tenemos varias jugadas, ¿no? Caballo 4 es interesante y también B5, ¿no? Y ahora A por B, alfil por B, torre C8, caballo E4, y básicamente, una vez más, se va a notar esta debilidad, ¿no? Aquí si alfil F8, si E5, torre D1, y si alfil F8 podemos jugar de esta manera. Dama aquí, justo tema táctico, ¿no? Si alfil por jaque. Hay dama E7 y dama por D6, alfil por E4. Bueno, las blancas aquí también consiguen una clara ventaja, ¿no? Pero bueno, era lo menos malo, y ahora aquí el blanco juega, y se puede decir que casi juegan y ganan ya las blancas, ¿no? Aunque no lo parezca. Y hay la sorprendente jugada caballo G5. Y de repente, las tres piezas blancas presionan el punto F7, y no hay defensa satisfactoria, ¿no? para las negras. La partida se jugó E6, pero bueno, como mal menor, las negras debían de perder el peón de F7 aquí. Por ejemplo, la jugada como torre C8 puede ser interesante desde el punto de vista caballo F7, comemos de caballo, por ejemplo, con el jaque a la descubierta, y ahora B5, tendríamos A por B, caballo por jaque, B por C4, caballo por C4, tocamos la dama con el alfil y también amenazamos el jaque a la descubierta, y aquí dama D8, caballo B6, jaque de nuevo, a rey F8, tomamos en C8 y B5. Creo que aquí tenemos una ventaja decisiva porque realmente tenemos torre y tres peones por dos piezas, ¿no? Pero bueno, era lo menos malo. También a caballo G5 vemos que si E6, que si dama C8 simplemente alfil por jaque, rey H8, alfil C4, pues con una ventaja también, creo que clara o decisiva para el blanco, pero bueno, tras E6, que parecería la jugada natural, viene el golpe alfil por E6. En este caso,
tenemos varios temas tácticos y con el sacrificio pues conseguimos de nuevo ventaja decisiva, ¿no? Aquí ya las negras empezaron a desesperar al caballo B8, tomar en E6, vieron que tras caballo por E6, de nuevo amenazando el doblete, dama C, jaque a la descubierta y el doblete, dama C8, vemos que por ejemplo dama C6, jaque, dama D5, tenemos caballo por B7, buena jugada, y ahora pues hemos ganado, en este caso recuperamos la pieza y nos quedamos con 2 peones de más, y sigue el peón débil de D6, o a caballo E6, dama C8, tenemos caballo por F8, jaque, alfil D5, y podemos hacer la intermedia, caballo por G6, dando un doblete en E7, y contra H por G6, de nuevo, pues dama D3. Otra vez, ¿no? Aquí tocamos este peón, estamos tocando este, otra vez tenemos una torre contra 2 piezas, pero tenemos 3 peones en este caso, y es probable que nos podamos comer incluso alguno más, ¿no? Con lo cual creo que en todas estas posiciones el blanco quedaba mejor, y caballo B8 tampoco ayuda, aquí alfil por F7, y ahora tomaron con la torre, pero hay otra sorpresa, ¿no? Rey H8, alfil E6, dama C6, D5, por ejemplo, también era suficiente para el blanco, y el último golpe de la posición es que aquí el blanco tiene el último truco táctico, alfil por D6, muy buena jugada, como vemos, tratando de desviar a la dama de la defensa del punto F7, ¿no? Bueno, aquí ya el negro estaba un poco desesperado, jugó alfil D5, si dama D7, simplemente dama por, caballo por, y cae el alfil de B8, tenemos aquí calidad y 3 peones de más. Si dama por D6, jaque, y dama por B7, también ganando, y contra alfil D5, alfil por dama, también da ventaja decisiva. Aquí las negras jugaron torre por C7, un intento un poco desesperado, pero bueno, la idea era que tras alfil B3, caballo por, alfil por y alfil B8, pues calidad y 3 peones de más, y torre por C7 pues tampoco ayuda, son 2 piezas contra dama, y tras dama B2, H6, caballo F3, caballo D7, torre C1, y bueno, las negras decidieron aquí abandonar. Esta fue una partida mía que jugué en el año 2007, interesante también, sobre todo por una posición aparentemente tranquila, rápidamente con esta idea, ¿no?, de dama B3, alfil C4 y caballo G5, las negras no pudieron solventar sus problemas. Pero bueno, en general, la India de Rey es uno de los sistemas más sólidos. Lo que sí que es cierto que el jugador de India de Rey en las líneas principales pues es una variante bastante peligrosa, donde hay mucho contrajuego, muchos ataques al rey. ¿Qué tiene de bueno el sistema de Londres? Sí que es cierto que considero que contra las variantes de Fianchetto evidentemente no es tan fácil para el blanco conseguir ventaja, porque suelen ser líneas bastante sólidas, pero bueno, tenemos otro tipo de juego, un poco más posicional en el flanco de dama, y sobre todo con blancas no tenemos que sabernos las variantes principales de la India de Rey, hasta, como están algunas analizadas, hasta la jugada 20.000, con ataques peligrosos, tener que defendernos, etcétera, y que nos obliga a estar muy precisos. Aquí básicamente tenemos un esquema, solemos tener un esquema pues bastante sólido, en el cual nos permite pues digamos, enfrentar la partida, enfrentar la defensa del rey sin riesgo a ser atacados y a llevar una derrota en breve, ¿no? Es cierto que es bastante sólida y bueno, se puede ganar y perder, pero creo que las blancas con estas ideas de C4 que hemos visto y caballo C3, la mayoría de variantes, pueden intentar optar por la ventaja, ¿no? Y también no tenemos por qué entrar en variantes del cambio de dama, como hemos visto, si queremos jugar a ganar con blancas, o sea que bueno, ya digo, es un poco el resumen, este es el capítulo más largo, hay bastantes opciones tanto para las blancas como sobre todo para las negras, pero básicamente hemos hecho un resumen de las principales ideas, ¿no?, que tenemos para ambos bandos y bueno, recomiendo pues el estudio de estas variantes, como siempre pues en el libro está bastante detallado y está bastante analizado todos los ejemplos que podemos hacer con India de Rey. Y nada, espero que, como siempre, que os haya gustado, seguiremos con nuevos vídeos y en este caso tratando todavía las aberturas que nos quedan por ver, así que como siempre se despide el maestro Fi de Óscar de Prado para PokerYajedrez.com. Hasta la próxima.